El consejo evangélico de pobreza, por tener en Cristo toda riqueza. Se trata de la tercera de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. También la pobreza religiosa hay que encuadrarla en la entrega total propia del seguimiento corporal de Cristo. Es verdad que el tema de la pobreza, en cierta manera, es un tema de actualidad. Se trata mucho de la pobreza. Quizás no se viva tanto, pero es una materia que incluso tiene un éxito editorial. La primera pregunta que podríamos hacer respecto de la pobreza es la de cuestionarnos qué es la pobreza, porque hay tan pocas ideas claras sobre ella y muchas veces se identifica con la normal prudencia y economía en el uso de los bienes. Y sin embargo, la pobreza es algo más. Así como San Ignacio, cuando habla de la penitencia, recalca agudamente que quitar de lo superfluo no es penitencia, sino templanza. De una manera parecida podríamos decir que quitar de los bienes temporales lo superfluo no es pobreza, sino simplemente moderación. Y hay que distinguir entre lo que es la pobreza y lo que es el simple uso cristiano de los bienes. En el campo de la pobreza también puede hablarse de un nivel que va más allá de lo estrictamente obligatorio. Y entonces nos moveríamos en el campo de lo aconsejado en materia de uso de los bienes temporales. Pero la pobreza religiosa, la pobreza propia de la vida religiosa, no se reduce a un cierto uso moderado de los bienes temporales, sino que tiene una radicalidad semejante, análoga a la radicalidad que veíamos al hablar de la virginidad cristiana. Así como la virginidad no es simplemente una práctica de la castidad más allá de lo estrictamente obligatorio, sino que lleva consigo una renuncia a la sociedad conyugal. De una manera parecida veremos cómo la pobreza religiosa no es simplemente la moderación aconsejada en el uso de los bienes temporales, sino una verdadera falta de bienes temporales, que es lo que constituye ya el campo de la pobreza en el sentido radical de la palabra. Para la inteligencia de toda esta materia, que es compleja, tenemos que partir siempre de la figura de Cristo. Cristo pobre. Pobre, se hizo pobre porque nos amó a nosotros, se hizo pobre por su misma encarnación, porque tomó la naturaleza humana con su indigencia creatural. Ya es impresionante para nosotros ver que Dios se hace hombre, se hace muy pobre. Pero dentro de la misma humanidad, Jesús se hizo socialmente pobre, en una vida que en ciertos momentos tuvo las características de una verdadera miseria, como es en el pesebre y en la cruz, pero que en el resto de ella fue siempre una vida de trabajo, como carpintero en un pueblo insignificante. Fue pobre también a lo largo de su vida pública. Esa pobreza la asumirá la Iglesia, que se presenta a ella misma esencialmente pobre también por la naturaleza humana de los miembros que le acompañan, y junto a esto, en el amor de Jesucristo, desea y realiza también el misterio de su pobreza.
¿Cómo definir entonces esa pobreza y cuál es la pobreza cristiana? Ante todo, conviene aclarar que la pobreza cristiana no debe confundirse con la pobreza en el sentido de sociológicamente pobre. Hoy frecuentemente se pretende identificar la pobreza evangélica con el simple mundo del trabajo, y esto podría ser un error pernicioso que llevara incluso a consecuencias desastrosas. Quiero decir que el pobre evangélico no se identifica sin más con el proletario de hoy. El proletario de hoy puede ser pobre evangélico y puede no serlo. El Papa Juan Pablo II, hablando en las chabolas de Río de Janeiro, recalcaba que la característica del pobre evangélico es el espíritu de las bienaventuranzas abierto a Dios y a los hombres. Por lo tanto, un proletario como situación social puede ser pobre evangélico, pero puede no ser pobre evangélico, sino que fuese un hombre hambriento de bienes, deseoso de ellos, que los echa de menos, que tiene el corazón cerrado a Dios y a los hombres, y entonces ya no sería el pobre evangélico de las bienaventuranzas. Segunda aclaración es que no se debe hacer demasiada distinción entre pobre de espíritu o espíritu de pobreza y pobre real. Quiero decir con esto que con excesiva facilidad, cuando está uno abundando de bienes materiales, insiste en que en el corazón es pobre. Y esto no es tan sencillo. Es fácil hablar de que uno está desprendido de los bienes que tiene, es fácil decir que uno es pobre en su corazón cuando no le falta a uno nada de nada. Y sin embargo, no es tan claro esto, ni es tan fácil. El Papa Pío XI decía con mucha fuerza y con mucha síntesis esta palabra, que hay muchos pobres que no lo son en el corazón, pero hay muy pocos ricos que sean pobres en el corazón. Por eso esa distinción excesiva, el hablar con excesiva facilidad de espíritu de pobreza, cuando uno abunda en bienes temporales, creo que no debe ser al menos el camino habitual de nuestra presentación del tema. Vamos a partir pues nosotros primero de ese espíritu cristiano en el uso de los bienes, que creo sinceramente no debería llamarse entonces pobreza en sentido estricto, sino es uso cristiano de los bienes, es actitud cristiana ante los bienes. Ante todo, esa actitud cristiana no significa como una cosa exterior que acontece en una persona que es cristiana, sino se refiere a una disposición interior intrínsecamente cristiana. La postura de las bienaventuranzas es una actitud de la que arranca una situación de despojo real como exigencia de aquella interior actitud cristiana. Para eso, comprendamos que en medio de las realidades de este mundo, cuando uno asimila las realidades superiores, los valores superiores, entonces va adquiriendo una característica disposición respecto de los bienes de la tierra. Es una disposición auténtica, determinada por la presencia divina de la gracia y de la caridad. Gracia y caridad que unen al hombre con Dios y lo unen con sus hermanos.
Cuando se gusta de Dios, cuando un hombre llega al contacto vital con Cristo y Cristo se ha hecho realidad viva y se hace cada vez más centro psicológico, va viendo al mismo tiempo el mundo de la gracia, el mundo del amor de Dios, del amor de Cristo a los hombres. Y esa experiencia vivida le lleva a moderar espontáneamente la adhesión a los bienes de la tierra. Es decir, que la realidad sobrenatural del orden de la gracia es tan fuerte que la atracción de las cosas de la tierra pierden consistencia. Por lo tanto, lo que el hombre normalmente busca en ellas de descanso, de seguridad, de satisfacción, en esta persona que ha tenido la experiencia de los bienes superiores, queda mitigada, esa inclinación queda como más moderada interiormente y va adoptando respecto de la creación y respecto de las realidades terrestres una actitud que podemos llamar el espíritu de las bienaventuranzas, que es actitud específicamente cristiana. Así, la entrada del mundo de la fe en nuestro espíritu produce una mayor dependencia y concentración en Dios, dependemos más como realidad viva de Dios y al mismo tiempo causa un desprendimiento interior, una liberación de la esclavitud de las realidades terrenas que fomentaban nuestro amor egoísta, carnal y mundano. Esta actitud, pues, es fruto de la fe y de la caridad. De la fe concreta de esta persona y de la caridad concreta con que abraza esas realidades de la fe. Por lo tanto, esa opción interior, esa postura de moderación, de discreción respecto de los bienes de la tierra, no consiste en la elección de un grupo de hombres frente a otro. No es tomar opción en medio de una lucha por unos contra los otros, sino que es fruto de la vida de fe y de caridad la que le coloca a esta persona en medio de las realidades del mundo con una gran libertad del corazón. El mero hecho, pues, de una presencia auténtica de la gracia y de la caridad, respecto tanto de Dios como del prójimo, determinan una actitud cristiana ante los bienes de la tierra. Por ejemplo, es característico del cristiano que en fuerza de esa vivencia interior y del amor, las dos cosas unidas como tienen que ser en la experiencia espiritual, sintiéndose por una parte menos apegado a los bienes materiales y por otra más consciente y más vitalmente vinculado con la felicidad de sus hermanos sobre la tierra, le hace captar el sentido cristiano de la propiedad. En este sentido cristiano es característico que se cae en la cuenta de que nada es tan mío que no sea también del otro. Es verdad que existe una propiedad. Es verdad que esto que yo tengo mío es mío, pero ser mío no significa cristianamente no tuyo, sino que en determinadas circunstancias puede ser de mi hermano. Esta limitación que nos viene de la visión cristiana es la que llamamos actitud de las bienaventuranzas. En caso de necesidad del prójimo, esos bienes ya no me pertenecen simplemente a mí excluyendo al otro, sino que me hacen abrirle al otro lo que es suyo y le corresponde. No es una simple concesión benigna y benévola de mi parte. De ahí que se debe ir formando en el corazón cristiano una prontitud para limitar su propiedad relativa. Una prontitud para dar de lo suyo, de lo que tiene consigo. Una disposición de lo superfluo propio y saber
que no me pertenece plenamente del todo, de manera que nadie pueda disponer de ello. Como por otra parte la caridad va aumentándose, va sintiendo uno más profundamente las necesidades del prójimo, esto hace que el cristiano tenga una prontitud para dar fácilmente de lo suyo. Todo esto que estamos diciendo es pues simplemente la actitud cristiana ante los bienes de la tierra. Pero más allá de esto viene lo que llamamos ya pobreza evangélica. No digo ya la pobreza de la vida religiosa, pero sí ya pobreza. Es cuando uno tiene falta de lo necesario, de lo conveniente en su vida. Y será esta pobreza de necesidad cuando esa falta se le impone sin contar con su voluntad. Será una pobreza voluntaria cuando esa falta procede de una elección personal, de un acto voluntario de quien se abraza con ella. No podemos decir simplemente que lo más fundamental del Evangelio sea la pobreza. No es verdad, y no creo que corresponde a la realidad de la exposición evangélica. Lo que sí es esencial en el Evangelio es la postura cristiana ante los bienes, y esto es necesario para ser cristiano. Pero el que de hecho sea realmente pobre, eso ya no se puede considerar como el elemento fundamental del mensaje evangélico. Tendríamos que decir más. La voluntad de Dios y la voluntad de Cristo y de la Iglesia es que no haya en lo posible pobres de necesidad. La voluntad de Cristo y la voluntad de la Iglesia es que luchemos y trabajemos para que no haya pobres de necesidad, para que el nivel del hombre se vaya levantando hasta una altura y a un nivel digno de la dignidad humana, correspondiente a la dignidad humana. Y en esto todo cristiano, todo religioso debe trabajar según sus fuerzas y según la voluntad de Dios sobre él. Pero el Señor ha abrazado una pobreza y lo ha hecho así no simplemente por una razón apostólica. No es que Él ha abrazado la pobreza para anunciar el Evangelio a los pobres principalmente, sino que ha abrazado la pobreza por amor a nosotros, para enseñarnos un camino, para darnos una lección vital que será seguida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. La razón de la pobreza, pues, de la pobreza voluntaria, de la pobreza abrazada dentro de la vida cristiana, no es simplemente por razón apostólica, para anunciar el Evangelio a los pobres. Puede ser que este sea un motivo sobreañadido, pero no es la raíz de la razón de la pobreza voluntaria evangélica. Dicho con otras palabras, y usando otra imagen, así como el religioso no abraza la virginidad para predicar el Evangelio a los solterones, ¿no sería ese un motivo que nos moviera excesivamente a abrazar el celibato? Sino que abraza la virginidad por una razón interior, por una necesidad del espíritu, por un amor grande al Señor, de una manera análoga. Tenemos que decir que la razón de abrazar la pobreza no es predicar a los pobres, sino es una necesidad interior del espíritu, una necesidad que vamos a tratar de explicar. Cuando Jesús personalmente abraza la pobreza y vive los momentos extremos de miseria del pesebre y de la cruz, y la vida de pobreza de Nazaret, ante todo quiere enseñarnos que no hace falta ser rico para entrar en el reino de los cielos. Lección importante, necesaria para nosotros, porque muchas veces sentiremos la tentación de que es inútil predicar el Evangelio a quien se debate en la pobreza, porque no puede recibir el Evangelio
hasta que no viva una vida digna del hombre. Y sin embargo, el Señor nos ha enseñado con su ejemplo a predicar el Evangelio a los pobres. Y son ellos, siendo pobres, los que tienen una preferencia para recibir el anuncio evangélico. Además de que si son verdaderamente pobres, tienen una disposición muy apropiada para acoger el mensaje de la salvación. Pero no es solo eso. Tenemos que añadir todavía que la pobreza que existirá siempre en la Iglesia tiene que estar fundada en el amor de Cristo. Sobre todo esa pobreza en sentido religioso pleno, que no es una simple moderación del uso de los bienes temporales, sino es una postura radical que vamos a tratar de exponer inmediatamente. Decíamos, hablando de la virginidad, que no existe en el Evangelio una simple invitación como camino de perfección y vida de perfección a vivir en continencia. Tampoco existe una simple invitación para la perfección, aconsejando que viva en pobreza. La pobreza del Evangelio, esa pobreza a la cual el Señor llama a algunos, está siempre vinculada al seguimiento personal de Cristo. Lo vemos en los apóstoles. Cuando el Señor dice al joven rico que quería más, y quería acercarse más a la perfección, a la vida eterna. Si quieres ser perfecto, si quieres llegar hasta el fin, vete, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven, sígueme. El dejar los bienes está vinculado a ese seguimiento corporal de Cristo. Y en esa expresión que nos puede servir preciosamente para comprender la valoración de la pobreza religiosa, está indicándosenos que el dejar los bienes es como la condición, el camino, es parte de la actitud del seguimiento personal de Cristo. Si lo deja todo, no es simplemente para vivir sin nada y quedándose en esa actitud en medio del mundo, sino para seguir a Cristo. Y en ese seguimiento de Cristo se nos indica también suficientemente lo que está sucediendo en esa experiencia del hombre. Si deja todo es porque, como el mismo Señor decía en una de sus parábolas, el que ha encontrado un tesoro vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro, para adquirir el campo donde está escondido el tesoro. Lo que hace es, de hecho, vender cosas de menos valor por otras cosas de mayor valor. Luego, en la palabra de Jesús al joven rico, tenemos como la aplicación vital de la parábola de Jesús. Vende todo lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo. Es vender todo para tener ese tesoro en el cielo. No es solo el simple vender como si eso fuese ya adquirir luego, después de la muerte, un tesoro en el cielo. El tesoro del cielo es Cristo. Cristo es el verdadero tesoro del corazón, que cuando el hombre ha dado con ese tesoro de Cristo, ese tesoro abrazado hace que uno deje todo lo demás y lo venda, lo entregue a los pobres para agarrarse a ese tesoro que es Cristo, la posesión de Cristo. La pobreza religiosa, evangélica, de una manera análoga a cuanto hemos dicho de la virginidad, no consiste solamente en una renuncia. Tampoco lo es la virginidad. La pobreza no es una renuncia. Ni es una renuncia a un exceso de bienes, ni es renuncia a ciertos bienes incluso necesarios y nada más. Es verdad que la pobreza lleva consigo una renuncia, pero la pobreza, el consejo religioso de pobreza, no puede definirse sin incluir en él el amor a Jesucristo.
¿Qué es entonces el consejo de pobreza propio de la vida religiosa? Diríamos que es un amor tal a Jesucristo. De nuevo es una invitación del amor de Cristo. De nuevo es el amor de Cristo que envuelve el corazón del hombre. Y lo envuelve de tal manera que no solo le hace ver a él como afecto suyo, como descanso de su corazón afectivamente en el amor, sino lo ve también como un verdadero tesoro que le llena, que le satisface, envolviéndole pues ese amor a Cristo. Ve a Jesús como el tesoro por excelencia, por el cual él lo vende todo y lo da todo, y de tal manera entra en ese contacto con Cristo que comprende que él debe ser su único tesoro. Y entonces se siente como desligado, desvinculado, como libre de todos los bienes de la tierra, de tal manera que no quiere tener más que lo necesario para vivir, para mantener su existencia, para poder seguir sirviendo al Señor según su voluntad. Y se contenta con tener, como dice San Pablo, con qué comer y vestir y nada más. Y esto por una necesidad de su amor. Jesucristo es pues así, de esta manera, el tesoro verdadero, los bienes supremos, y todos los demás los ve uno como cosas pasajeras, incapaces de detener el descanso, la satisfacción, la seguridad de su vida, sino que Jesucristo solo y el amor de Jesucristo son la seguridad total de su existencia. Esta es la pobreza. Es un amor a Cristo tal que lleva en su dinamismo interior la exigencia de renuncia a todo, de renuncia a la posesión de todo, para poner el corazón y la esperanza en solo Cristo de manera eminente, de manera peculiar. Entonces es cuando se pone de manera total la confianza plenamente en el Señor. Jesús mismo, en su pobreza habitual, nos dice que los pájaros del cielo tienen sus nidos, las bestias del campo tienen sus guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Aquí tenemos la postura fundamental. La casa de Jesús es el seno del Padre. La casa, la riqueza del alma enamorada de Cristo y llamada por él a esa pobreza, es el corazón de Cristo. Y con él se siente rico porque él es su tesoro y su todo. Ahí nos encontramos en la pobreza de la vida religiosa, en el seguimiento corporal de Cristo, en el despojo de todo para tenerle a él solo como único tesoro de su corazón. Toda tu carne herida por mí, toda tu sed clamando por mí. Naceré de nuevo con tu sangre, Señor, libre para siempre por tu amor. Toda mi vida solo por ti, cada locura solo por ti. Arder en la gloria de tu cruz, mi Señor, libre para siempre por tu amor. La pobreza, en sentido estricto de la palabra, no es algo que se impone a todos los cristianos, como no se les impone tampoco la virginidad. Lo que sí debe hacer todo cristiano es tener una actitud cristiana ante los bienes de la tierra, no poner en ellos el descanso del corazón, la seguridad y la confianza. Como dice el Señor, qué difícil es que quien tiene el corazón puesto en los bienes de este mundo entre en el reino de los cielos.
Pero el Señor llama a los que quiere a esta pobreza, unas veces a través de las exigencias y necesidades de la vida, quizás a veces por las injusticias cometidas por otros, a otros por una invitación de amor, por una llamada de ese amor que envuelve el corazón y le hace entender que solo Cristo le basta como tesoro. Siempre ha de ser la iniciativa de Dios que llama. ¿Y cómo suele llamar Cristo? A través de una vida interior, a través de la meditación, reflexión, comparación con la figura del mismo Cristo, que la Iglesia nos presenta y proclama. Y entonces vemos que, leyendo el Evangelio, encontramos diversas formas de pobreza, siguiendo e imitando a Cristo. Una es la pobreza de la casa de Nazaret, donde trabaja como carpintero ganándose el pan con el sudor de su frente. Esa vida puede llamarse pobre. Esta figura de Cristo, ganándose el pan con el sudor de su frente, en un nivel de vida más bien trabajoso, duro, ha servido a no pocos cristianos como aliciente que les ha hecho sentirse llamados por Cristo a vivir una vida semejante a Él. Es, en cierto modo, la vida de los hermanitos de Foucault, de otros cristianos, que pudiendo vivir cómodamente por amor a Cristo, han querido vivir una vida de trabajo, en imitación y seguimiento del Señor. Es una forma de pobreza evangélica aceptada por la Iglesia en determinados institutos. Pero en la vida de Cristo existe otra pobreza. Es la pobreza de su vida pública. Jesucristo durante los años de su vida pública ya no se gana el pan con el sudor de su frente, no se dedica al trabajo de carpintero, sino que se dedica totalmente al ministerio de las almas y vive con la ayuda de las limosnas de las personas que le siguen. Esa vida de Cristo es como un signo exterior de su acción interior. También ha habido a lo largo de la historia fieles que contemplando a Cristo se han sentido llamados por la acción del Espíritu Santo a perpetuar en ellos esta pobreza de la vida pública de Jesús. Es el caso de un San Francisco de Asís, que predica, realiza su ministerio en la gratuidad total de su acción apostólica y es sustentado por las limosnas de las personas que de una manera u otra se han sentido beneficiadas por la acción generosa de San Francisco de Asís. Esa gratuidad de la acción apostólica, tan querida por no pocos santos, es un signo exterior de la gracia. La gracia es gratuita. Entonces el apóstol, confiado en el Señor, vive una vida pobre, sostenido por las almas buenas que encuentra. Y esa vida pobre es imagen de la pobreza de Jesús en su vida pública. Por fin, aparece también en el Nuevo Testamento otra forma de pobreza, que es la pobreza de la cristiandad de Jerusalén. Esa pobreza será siempre un modelo, un ideal que resonará en los oídos de muchos que escuchan la Escritura y se convertirá para ellos en programa de vida hacia el cual les llama el Señor. En aquella comunidad de Jerusalén, los que tenían abundancia de bienes daban a los que le tenían falta de bienes. No es que todos los bienes se hiciesen comunes, pero había una comunicación de bienes de tal manera que el que sobreabundaba cubría la escasez de los otros. El ideal de esa comunidad diríamos que más bien era que no hubiera pobres entre ellos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El ideal de la Iglesia sigue siendo que no haya pobres de necesidad. Y la Iglesia hace un esfuerzo continuo y quiere y busca y promueve en este sentido el progreso humano. Con esta indicación, ante los modelos de pobreza que nos presenta el Nuevo Testamento, la pobreza personal voluntaria será vocación de Dios. Y dentro de esa vocación, cada uno tiene que ver a qué seguimiento suyo Dios le llama y en qué sentido pueden darse esas diversas vocaciones. En primer lugar,
esa vocación y esa forma de pobreza procederá de la actitud interior, de una exigencia interior de limitación. Ante todo, brotará el sentimiento: no quiero poseer en abundancia, quiero contentarme con lo necesario. Pero habrá motivos diversos. En unos será la caridad, la unión con los pobres, la confianza en el Señor, el deseo de conformación con Cristo. Todos ellos serán diversos móviles de esa pobreza voluntaria. Ahora bien, en la vida religiosa, normalmente, tendríamos que decir que el religioso no solo practica una pobreza, sino que se hace pobre. Ese hacerse pobre es la actitud de la pobreza, de la consagración religiosa. Ese hacerse pobre lleva consigo el dejar la propiedad de todo. Sabemos bien que en la actual legislación de la Iglesia, los miembros de las órdenes religiosas, en el momento de hacer la profesión solemne, tienen que renunciar a todos sus bienes. La renuncia que tenga validez posiblemente también en el campo civil. Pierden pues la propiedad jurídica de sus bienes. En las congregaciones religiosas el caso es distinto. Pueden retener los bienes patrimoniales, aun cuando el concilio, en el deseo de ayudar a esa pobreza cada vez más intensa de la vida religiosa, ha concedido que cada congregación religiosa pueda también permitir en determinadas condiciones a sus miembros el que renuncien a sus bienes patrimoniales. Pues bien, hay un primer paso, es una renuncia a la propiedad de los bienes. No basta el trabajar para que digamos que uno es pobre, no basta eso. Se trata de hacerse pobre, y esto es muy costoso a la naturaleza humana. No vale decir en este caso que renuncia a su propiedad, pero la congregación y la comunidad está surtida, le proveerá de lo que él necesite. Supongamos que fuera así, pero ya el hecho de renunciar a la propia propiedad, el hecho de renunciar a los bienes propios estables, es algo que a la naturaleza humana cuesta profundamente. Es lo que decíamos de Jesús, que proclamaba que no tenía dónde reclinar su cabeza. Al decir esta palabra, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, no se refería a que él durmiera siempre a la intemperie. Sabemos que era acogido en la casa de Betania. Sabemos que en Cafarnaún la casa de Pedro era la casa donde Jesús habitualmente se hospedaba. Y sin embargo Jesús dice realmente: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En su sentido más profundo podríamos decir: Jesús no tiene una casa de la cual diga es mía, es mi casa. Todo eso ha terminado. Jesús no tiene casa suya. Y para el hombre es muy duro el no tener casa propia. Aun cuando la tuviera alquilada, pero el no tener casa suya. Aun cuando se moviera en condiciones económicas suficientes, pero la imposibilidad de tener una casa suya y unos bienes suyos es para el hombre como esencial de su naturaleza humana. Constituye uno de esos derechos inalienables de que nadie puede privar al hombre. En una ocasión, recuerdo que en uno de los viajes que hacíamos en un avión, un señor con un tono tanto irónico empezó a decirme: claro, usted es religioso y ahora estamos volando hacia Caracas y usted al llegar a Caracas tiene usted su casa, porque como usted tiene voto de pobreza, y luego se irá quizás a Bogotá y en Bogotá también tiene usted su casa, y usted va a Nueva York y tiene su casa, y a París y a Londres, y usted tiene voto de pobreza. Ante esta propuesta con un tanto de ironía, yo le respondí primero en una respuesta del mismo tono irónico y le dije: pues si le parece una cosa tan apetecible, basta que entre usted en el noviciado, está abierto.
y usted puede ir cuando quiera, y verá usted cómo se vive. Pero viniendo ya a la cuestión más profunda, le hice esta proposición. Voy a indicarle a usted un gran negocio, usted que es hombre de negocios. Suponga usted que una gran empresa multinacional le propone a usted lo siguiente. Usted va a servir a esa empresa y usted va a tener que viajar mucho. Pero la empresa le pone estas condiciones. Desea la empresa que usted en sus viajes utilice los medios mejores, siempre en la clase mejor, y se aposente en los mejores hoteles, sin reparo de gastos, porque con mucho gusto la sociedad le va a pagar cuanto usted gaste. Solo le va a poner una condición, y es que usted no pueda tener casa suya, ni bienes propiedad suya, porque no los necesita. Total, en todas partes tendrá usted un hotel, en todas partes tendrá usted siempre una habitación acondicionada, siempre tendrá usted cubiertos todos sus gastos. Por lo tanto, se le pide, con razón, que no tenga usted bienes propios, que no tenga casa propia, terrenos propios, ni tampoco cosas, muebles, instrumentos propios. De todo eso se encarga la sociedad. ¿Aceptaría usted un contrato de este género? Y él se sonrió despectivamente, como sintiéndose un tanto burlado. Y es que es muy duro para el hombre no tener casa propia. Es muy duro. El hombre tiene un impulso y una necesidad instintiva de tener su casa. Es allí donde el hombre en cierta manera se realiza, ahí donde deja todo lo demás y ahí él es el rey, donde él ejerce su dominio y ahí es donde se encuentra en la paz y donde se encuentra en la seguridad. Pues bien, el religioso como elemento esencial de su pobreza tiene ese gran amor a Cristo que le hace no tener dónde reclinar su cabeza. No tener casa propia suya. Esto como propiedad jurídica. Pero si decimos que no le falta nada, puede ser que realmente sea así. Pero vamos a hablar del espíritu. Hemos dicho que la pobreza le hace estar privado de esa propiedad jurídica de los bienes. Hablemos del espíritu con que ha de vivir quien ha abrazado por amor a Cristo esa pobreza. Y añadamos que debe llevar consigo no solo la renuncia jurídica a la propiedad, sino también la renuncia personal, de actitud personal a la propiedad. Y aquí es donde se abren unos horizontes que evidentemente no son horizontes que obliguen bajo pecado en lo que vamos a decir, pero así como hablábamos del sentido de la virginidad y luego la castidad, así también aquí podemos hablar del sentido de la pobreza y luego de las faltas de violación del voto de pobreza. Pues bien, atendiendo a ese sentido de la pobreza, podríamos decir esto. El sentido de la pobreza requiere que el religioso tenga su corazón en el Señor y que el Señor sea su único tesoro, su única habitación, sus únicos bienes, y en todo lo demás se encuentre sin tener dónde reclinar su cabeza, porque su cabeza está reclinada en el corazón de Cristo, que es su tesoro, y donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. El mantener siempre esa postura de no tener dónde reclinar su cabeza, el considerar siempre lo que uno tiene no como suyo, sino como concedido, como de limosna, para su uso, pero sin poner nido en ello, es de lo más heroico en una vida religiosa. Y para ello basta observar la facilidad con que en cosas, aunque sean mínimas, aun en un nivel que podemos llamar estrecho de vida, la facilidad con que uno asienta el corazón. Tiene un religioso un pequeño cuarto en el cual descansa y trabaja. Qué difícil es que considere cada día ese cuarto
como algo que se le concede de limosna, donde él está de paso, donde él no echa raíces, donde no establece su habitación. Qué fácil es que uno vaya haciendo como una especie de plan quinquenal para ir arreglando ese cuarto en el que vive, para hacerlo cada vez más confortable, donde no falte nada de nada, donde se encuentre a gusto. E incluso dentro de la casa es fácil que uno vaya buscando y echando el ojo a un cuarto que sea el cuarto que para él iría mejor. Y a través de diversas acciones llega a entrar en posesión de ese cuarto, llega a acomodarlo a su manera, y de tal manera se enraiza uno en ese cuarto, en esa habitación, en ese oficio, que para arrancarlo de él hace falta más esfuerzo que el que tuvo que hacer para dejar su casa al entrar en la vida religiosa. Todo esto puede ser desde el punto de vista del voto de pobreza legítimo, en el sentido de que no haya violación del voto, es posible, pero pierde el carácter del sentido de la vida religiosa, el sentido de la pobreza, el sentido de Cristo, tesoro mío, único tesoro, por el cual camino sobre la tierra sin tener dónde reclinar mi cabeza. Ahí tenemos un horizonte inmenso abierto, el saber vivir siempre, el saber usar lo que a uno le concede la propia congregación donde uno es miembro, usarlo siempre como limosna, como algo que se me concede de verdad, no como algo que es mío, en el cual pongo mi corazón. Es pues un primer aspecto de la pobreza, con un horizonte inmenso que en él se abre. Pero junto a esto tenemos que añadir que la pobreza religiosa lleva consigo, además de la renuncia de la propiedad, en el sentido jurídico en cuanto es posible, y en el sentido personal siempre, lleva consigo el uso moderado y pobre de los bienes. Y en este campo el concilio ha urgido, y la Santa Sede ha urgido, después del concilio, que no se puede uno contentar con decir que tiene permiso para tener esos bienes y usarlos. No se arregla todo con el permiso, sino que tiene que ver si corresponde al nivel de pobreza el usar esas cosas y si corresponde al nivel de pobreza el vivir en ese nivel de existencia. No se arregla pues todo con decir he pedido permiso. No se arregla todo con la dependencia de los superiores en el uso de esos bienes, sino que los mismos superiores no tienen facultad para conceder un nivel que no sea el de la pobreza del instituto religioso, según lo que es el nivel que señalan las constituciones. La dependencia de los superiores no es sólo para la materialidad de usar las cosas, sino en el fondo es un control del nivel de la propia vida propia de la congregación religiosa. Es verdad, pues, que no consiste todo en la dependencia y que no puede uno tranquilizar su conciencia solo con decir se me ha dado permiso para ello. Pero es también cierto que se renovaría totalmente la austeridad y la pobreza religiosa si se llevase bien la disciplina del pedir permiso. Y digo, si se llevase bien la disciplina del pedir permiso. Porque si pedir permiso es una formalidad, y voy al superior a pedir permiso para esto, y si me dice que no, reacciono yo diciendo, pues aunque me diga que no, me da lo mismo, porque yo tengo derecho a ello, y tengo un derecho de persona humana, y tengo derecho natural, pues entonces el pedir permiso es un mero formulismo que no vale para nada. Si el pedir permiso es un hecho realizado con autenticidad de espíritu, entonces implica que antes de pedirlo he ponderado
si eso que voy a pedir va bien con la pobreza, y que creyendo que sí, todavía pido permiso, sometiendo al juicio de ese superior, si eso es conforme a esta pobreza y me lo quiere conceder, de tal manera que el superior mantenga la libertad suficiente para negar ese permiso, entonces yo viviría así en pobreza. Ahora bien, el nivel de austeridad de cada congregación no es el mismo. El Papa Pablo VI, en su carta sobre la vida religiosa, insistía en que la pobreza está vinculada a la forma de vida propia de la congregación aprobada por la Santa Sede. Y no se pueden imponer a todos el mismo nivel del uso de los bienes, dependerá de la finalidad de la congregación, dependerá de las constituciones donde esa austeridad ha sido expresada como nivel propio de la vocación de esa congregación. Una es la austeridad de una forma de vida que ha sido instituida para dar como un grito de pobreza en la Iglesia, y otra es la austeridad de quienes quieren vivir realmente austeros, pero sin un extremismo en el uso de los bienes. Esto es distinto. Y quizás esto es lo que a veces no se distingue suficientemente. Hay que ver en cada vocación y en cada congregación cuál es su misión de pobreza. Esto no quita que el Señor a un miembro de esa congregación pida más. Y tenemos que tener siempre presente que el nivel de la vida religiosa no es para limitar la exigencia de Dios, sino es simplemente la indicación del nivel mínimo propio de esa vocación, más allá del cual no se puede urgir en fuerza de la vocación. Pero sí puede ser que el Señor pida más en fuerza de la vocación personal, de la exigencia de la gracia en ese miembro concreto de la congregación. De ahí que ninguno de una congregación puede tomar a otra como modelo de su propia pobreza, sino que ha de atender a las normas aprobadas de su propia institución. Una congregación debe cuidar de que el nivel de su pobreza sea sincero, sea auténtico, y cada uno de los miembros debe colaborar a ello. Y podríamos decir que supuesta esa renuncia radical de la propiedad, y supuesta esa postura continua de no tener dónde reclinar su cabeza, y supuesto ese nivel auténtico de austeridad, tendríamos que añadir que hoy día el mundo aprecia en esa pobreza ciertas características. La primera es que sea una pobreza patente y sincera, que no sea algo en lo que haya que creer porque no se ve, sino que sea una austeridad que aparece como tal por una leal existencia vivida en la austeridad. Segundo aspecto que hoy se requiere en la pobreza, y se requiere mucho, es el trabajo. El auténticamente pobre, que lleva una vida austera, necesita trabajar. De ahí la necesidad de darse al trabajo. El que uno esté ocupado insistentemente en el trabajo es parte de la pobreza que el religioso debe profesar. Por fin, se requiere hoy la caridad, es decir, la facilidad de dar limosna, la facilidad de hacer a otros participantes de sus propios bienes. Puede chocar en una primera consideración el que digamos que es señal de pobreza el dar bienes, y sin embargo es así. Es demostrado por la experiencia que el pobre es más generoso ordinariamente que el rico. Si este rico es pobre de corazón, pues será también generoso. Pero como línea general, cuanto más rica es una persona, menos generosa suele ser. En cambio, el pobre, de corazón de pobre de las bienaventuranzas, de lo poco que tiene, da. Una familia pobre fácilmente os invita, os da de lo que tiene. Por eso suele ser señal de pobreza de corazón el dar. Y como la pobreza religiosa de ser pobreza de corazón, ha de caracterizarse por la prontitud en comunicar de los propios bienes. Esas tres características se requieren hoy en el testimonio de la pobreza religiosa. Y es importante para nosotros que, centrado nuestro corazón en el Señor, vivamos en medio del mundo con la
autenticidad de quien no tiene su morada en medio de los bienes de la tierra, sino que mira constantemente al cielo, en el cual tiene colocado el tesoro de su corazón. Finaliza en Radio María la tercera de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Esta tercera lección trataba sobre el consejo evangélico de pobreza por tener en Cristo toda riqueza.